Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Brandon Pérez y el día de hoy quiero abordar uno de los temas que generalmente mis alumnas y mis alumnos llegan con bastantes dudas o con bastantes áreas de oportunidad a las materias ya avanzadas de política exterior. Me refiero a los principios constitucionales de política exterior de México. Estos principios en las recientes administraciones, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido una constante en sus posicionamientos internacionales, el apego a estos principios constitucionales o no constitucionales, como veremos más adelante. Para ello, cuando una persona que estudia relaciones internacionales está aprendiendo la licenciatura, el proceso para saber el pensamiento político mexicano es justamente a lo largo de estas materias que son de corte histórico, como es política exterior, ya sea del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Pero vamos a empezar un poco por decir qué es un principio de política exterior, porque parece que a todos nos quedaría claro a qué se refiere cuando hablamos como principios de política exterior, pero no es así, no hay que asumirlo. Por ello les traigo una definición, bueno, un par de definiciones. La primera es sobre un documento que se intitula México Global, Intereses y Principios de Política Exterior, que publicó la UNAM en 2016 del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que define que los principios se refieren a los cursos de acción convenientes en la interacción de México con el resto del mundo. Es un lenguaje mediante el cual los países comunican a los demás actores internacionales lo que consideran permisible o no. Ahora bien, les voy a dar una segunda definición de un documento intitulado Lineamientos Constitucionales de Política Exterior de la Dirección General de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, que lo define como el conjunto de normas fundamentales interdependientes emanadas de su vivencia histórica que expresan los más significativos intereses de la nación y que han alcanzado preeminencia universal, por lo que México rige permanentemente su conducta en las relaciones internacionales, demandando al mismo tiempo su recíproco respeto y cumplimiento. Ya teniendo este par de definiciones, quiero pues reafirmar que estos principios constitucionales de política exterior pues tienen su base en las doctrinas de política exterior que hemos aprendido en nuestra formación como personas internacionalistas, ¿no? Y me refiero a varias de las doctrinas como la doctrina Juárez, como la doctrina Carranza, como la doctrina Estrada, que ustedes y yo sabemos que cuando se han ido formando México como Estado, hemos visto a los retos que se han enfrentado, incluido el reconocimiento internacional, un trato justo, un trato digno, y sobre todo que México a través de estas doctrinas va defendiendo su postura de cómo se quiere relacionar con el resto de la comunidad internacional. Ahora bien, vamos a hablar sobre por qué la necesidad de elevar estos principios a un nivel constitucional. Yo le digo a mis alumnas y a mis alumnos que no somos el único Estado que consagra principios de política exterior en su conducir entre otros estados. Pero no todos los países que forman parte de esta sociedad internacional los consideran en su documento magno, ¿no? Como la Constitución en nuestro caso. ¿Por qué pasó esto? Tenemos que comentar que cuando se elevan a rango constitucional estos principios, pues se publica el 11 de mayo de 1988. Vamos a situarnos en el México de ese entonces. En mayo del 88 ya es un año de contienda electoral, donde por primera vez parecía que el partido hegemónico podía perder la candidatura presidencial.
El candidato del partido del oficialismo pues es Carlos Salinas de Gortari, quien resultará presidente, pero su opositor es Cuauhtémoc Cárdenas, un candidato de corte progresista, de corte de izquierda y que tenía ciertas encuestas que afinaban o señalaban que podía ser un vencedor. Es por eso que el gobierno en turno decide poner estos principios dentro de la parte orgánica de la Constitución. Aquí hago una pequeña acotación. Recordemos que todas las constituciones tienen su parte dogmática y su parte orgánica, siendo la dogmática el cómo queremos que este Estado funcione y cómo es que entendemos cuáles son los valores o principios que lo van a regir, mientras que en la parte orgánica pues habla justamente de cómo se va a organizar para la división del poder en los poderes de la Unión, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Es por eso que justamente en la parte de las facultades que se le confieren al Poder Ejecutivo, principalmente estamos hablando del artículo 89, fracción décima. Ahí es donde se le confiere a la persona que esté al frente del Ejecutivo la conducción de la política exterior. Y aquí es donde se va a agregar que va a ser la conducción de la política exterior bajo los siguientes principios normativos, ¿no? Y en 1988 vamos a consagrar o vamos a tener 7 principios constitucionales. El primero, la autodeterminación de los pueblos. El segundo, la no intervención. El tercero, la solución pacífica de controversias. El cuarto, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Quinto, la igualdad jurídica de los estados. Sexto, la cooperación internacional para el desarrollo. Y séptimo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Y aquí es donde tenemos que empezar la discusión, porque como les comenté, los principios deben de ser un reflejo del bagaje histórico que tuvo que transitar el país para llegar a lo que hoy día es su política exterior. Y aquí académicos, principalmente juristas, empezamos a tener debates entre si estos principios debieran o no estar en la Constitución, si estos son los principios que deberían estar considerados en la Constitución o si más bien falta agregar algunos que no están en estos 7 o cómo sería la mejor manera de que estén plasmados en nuestra Constitución. Pero antes de entrar a esa discusión, quiero hablar de la reforma de 2011 a nivel constitucional. Y es que no es novedad que cuando llegaron las administraciones del Partido Acción Nacional, que van del 2000 al 2012 a través de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, México tomó una bandera del humanismo y de los derechos humanos como guía de su porvenir, tanto en política interna como en política exterior. Es por ello que hubo una profunda reforma a la Constitución que no solo consistió en agregar un octavo principio de política exterior, sino que también cambió incluso el primer título, el primer capítulo de esta Constitución que antes se llamaba de las garantías individuales y ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías por una falla y un error en tecnicismos de lo que debía ser considerado como garantía en cuanto a derechos humanos, ¿no? Varios son los artículos que se reforman en esta intervención a nuestra Constitución, el primero, el tercero, el onceavo, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105, por decir algunos. Y el que nos compete es el 89, fracción décima, porque hablamos de las facultades del Ejecutivo en cuanto a política exterior. Y aquí se va a agregar un octavo principio que se llama el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, que cambia el paradigma de cómo México debe de velar sus relaciones internacionales en cuanto a derechos humanos. Ahora sí, me gustaría ir abordando cada uno de estos principios uno a uno para ir conversando por qué es que existe esta discusión de si deberían o no estar. En orden de aparición o como los menciona el artículo,
vamos a empezar con la autodeterminación de los pueblos. Y es que la autodeterminación de los pueblos suele ser mal entendida con una visión de pueblos originarios o de este derecho que tenemos a ser un Estado plurinacional, y no va por ahí. Cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos, se refiere a que cada uno de los estados es libre y soberano de decidir cómo quiere formarse, es decir, cómo queremos que este estado que se llama México se va a formar. Yo les decía a mis alumnos y mis alumnas que la historia de América Latina y el Caribe, básicamente la América continental, decide erigir repúblicas, ¿no? Y decide hacerlo justamente porque no hubo un buen sabor de boca por las monarquías, exceptuando a Brasil, que se independiza siendo imperio, por la forma en cómo fue conquistado las naciones latinoamericanas. Y tenemos que empezar a ver cómo le queremos dar forma a este Estado. Ok, va a ser una república democrática, participativa, representativa. El ejecutivo va a tener tal figura que es una persona, recae el poder ejecutivo y se va a llamar presidente o presidenta. Tendremos un congreso, va a ser bicameral, tendrán tales o cuales funciones y nadie podemos intervenir en cómo queremos que el otro Estado se conforme. No somos quien para decir, a mí me funcionó un sistema republicano democrático y por ello lo voy a abanderar y decir que es lo mejor. No, de eso va la autodeterminación de los pueblos, que cada una de las personas debe de decidir, o cada uno de los estados, mejor dicho, perdón, debe de decidir la mejor manera de organizarse. El principio de no intervención. El principio de intervención y el principio de autodeterminación de los pueblos sí tiene un sustento histórico. Y tiene un sustento histórico porque México, y para aquellos que estudiamos la historia de sus relaciones internacionales, fue víctima o fue orillado en más de una ocasión por intervenciones extranjeras. Hablamos desde el intento de reconquista española, hablamos de la primera y la segunda intervención francesa, hablamos de la guerra contra Estados Unidos, donde México constantemente pues estuvo en lucha de prevalecer como un Estado mismo, ¿no? Y creo que este principio de no intervención también hoy día se expande a no intervenir en decisiones que le confieren exclusivamente a ese Estado. Y de eso justamente voy a hablar en el siguiente episodio, porque en el siglo XXI, hoy día, en cuanto estamos grabando este video, pues México ha roto relaciones diplomáticas con dos naciones latinoamericanas, con Ecuador y con Perú, y mucho se puede entender o mucho se puede explicar a través de estas interpretaciones que le han dado al principio de no intervención, ¿no? Al parecer de Ecuador y de Perú, México ha tenido ciertos actos intervencionistas, eso es lo que ellos dicen, yo no estoy diciendo que sea así, y por eso es que han decidido el romper las relaciones diplomáticas. Pero bueno, estos dos primeros principios sí que tienen un reflejo histórico de nuestro país, ¿no? El siguiente principio que aparece es la solución pacífica de controversias. Y aquí empieza el debate, porque muchas de las personas especialistas dicen es necesario que digamos que queremos utilizar una solución pacífica de las controversias. A final de cuentas, México forma parte del sistema de Naciones Unidas, es un estado de pleno derecho, un miembro fundador, y la base de Naciones Unidas justamente es buscar la negociación diplomática, buscar la solución pacífica de controversias. Viene en la propia Carta de Naciones Unidas cuál es la necesidad de replicarlo en nuestra Constitución. Algunos académicos dicen, estamos de acuerdo, pero no es del conocimiento público los instrumentos internacionales de los cuales México forma parte, por lo que no está de más que esté consagrado en la Constitución. Y algunos otros no están de acuerdo. Algunos otros mencionan que es suficiente con que ya esté en la Constitución y que no debería estar replicado. Hablamos de un sustento histórico, pues lo hay. México nunca ha sido un país beligerante. México ha tenido que entrar en estado de guerra en las ocasiones de las guerras mundiales derivado de ataques a su territorio o a sus embarcaciones, pero nunca ha sido un estado
que sea beligerante o que quiera, pues, declarar la guerra, ¿no? El siguiente principio habla sobre la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y este principio también hay controversia porque esta proscripción del uso de la fuerza o la violencia está en la Carta de Naciones Unidas, artículo 2, literal o fracción cuarta, y literalmente dice que se le va a conferir esta función del uso de la fuerza a los integrantes del Consejo de Seguridad. La réplica o el análisis es el mismo, no era necesario a ojos de ciertos académicos incluir estos principios porque ya estaban consagrados en otro instrumento internacional del que México es parte y que por ello debería de ser vinculante. Esto recordando que de acuerdo al artículo 133, todos los tratados de los que México sea parte serán ley suprema de la Federación. Es decir, lo pone casi en pie de igualdad a la propia Constitución, y lo digo casi porque justamente el artículo dice siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución. En esta famosa pirámide de Kelsen permanece un escaloncito arriba de la Constitución, pero los tratados están por debajo, justo por debajo de la Constitución, y por ello dice que si nosotros ya somos parte de esta Carta de Naciones Unidas, ¿para qué replicarlo en la Constitución? El siguiente principio es igualdad jurídica de los estados. Y su fundamento es la doctrina Juárez. En la doctrina Juárez ustedes recordarán que después de este periodo de inestabilidad entre las fuerzas liberales y conservadoras de México, a México le va a costar mucho sostener sus relaciones internacionales en pie de igualdad. Y por eso es que Benito Juárez se pronuncia en varias ocasiones la necesidad de contar con unas relaciones internacionales en pie de igualdad. ¿Y qué significa esto de pie de igualdad? El pie de igualdad o la igualdad jurídica de los estados se ve reflejada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Djibouti, Côte d'Ivoire, Malta, Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Sri Lanka cuentan con un voto y los votos valen lo mismo. Esa es la igualdad jurídica de los estados, donde se ve reflejado que estamos considerando a esta unidad administrativa llamada Estado como lo esencial para poder relacionarnos, y que no importa si es el hegemón o si es una economía emergente o un país en vías de desarrollo, su voto y su voz vale exactamente igual, al menos en la Asamblea General. Sé que hay otros órganos de Naciones Unidas donde esto no sucede así. La cooperación internacional para el desarrollo, ustedes y yo sabemos que nace después de la Segunda Guerra Mundial con el Gran Plan Marshall y otros esfuerzos. Para los años finales de los 80, México no tenía aún consolidada una política de cooperación internacional para el desarrollo fuerte y firme. Claro que somos hoy día promotores de cooperación internacional, tanto oferentes de cooperación como receptores de cooperación, y en varios programas de cooperación sur-sur y cooperación triangular. Hoy día tenemos a nuestra Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXIT, pero esta se funda en 2011. Para 1988 no es que existiera ya un sistema de cooperación internacional válido o sólido para que pudiéramos hacer referencia a un principio. No es que México haya estado jamás en contra de la cooperación internacional, pero para el momento en que se eleva a rango constitucional, pues aún no existía una historia. Hoy día, claro que lo hay. Tenemos el de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, que se eleva a rango constitucional en un contexto interno complicado. Se eleva en el sexenio de Felipe Calderón y la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, donde tenemos fuertes problemas de la percepción de seguridad hacia nosotros como Estado. Incluso se habla de Estados Unidos tuvo un momento muy tenso con nosotros de hablar de un posible Estado fallido, y por eso es que se considera que el momento en que se eleva, o sea, por supuesto que la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
fue gracias en parte al trabajo de la delegación mexicana y por supuesto que en foros internacionales México siempre ha promovido esta narrativa de derechos humanos, pero a lo interno ha habido ciertas crisis que pues nos ponen en duda, ¿no? Y que quizás el momento en el que se eleva a rango constitucional, pues eso fue lo que le ocurrió a la administración en turno. Y finalmente, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Este principio de igual forma está consagrado en instrumentos internacionales y en la propia Carta de las Naciones Unidas. Es por eso que empezamos con el pensar y el decir si estos principios son los que deberían de estar o no deberían de estar incluidos en la Constitución. Ahora me voy a ir un poco a los que quedaron fuera. En la academia tenemos lo que conocemos como los principios no constitucionales de política exterior, es decir, que si bien no están consagrados en esta Carta Magna, en práctica sí lo llevamos a cabo. Y voy a hablar muy brevemente de ellos. El primero de ellos habla sobre la política de asilo, asilo político y asilo diplomático. Es reiterado y en la siguiente capítulo quiero dedicarlo exclusivamente a esta cuestión. Es reiterada el posicionamiento de México en momentos históricos y coyunturales de la comunidad internacional que permitieron la comunidad de españoles en México, aquellos, la familia de Salvador Allende que por el salvoconducto llega a nuestro país y que hoy día se mantiene la tradición de asilo diplomático, que vuelvo a que ha sido el tema que ha puesto un poco de fricción con algunos gobiernos de América Latina y que ha derivado en la ruptura de relaciones diplomáticas. Pero es indudable y es innegable que la tradición de asilo político y diplomático que México ha otorgado no solo a América Latina, sino al mundo entero, es constante, es un reflejo de su historia y que no está en la Constitución. Y aunque no esté, no importa la administración que esté en turno o cuál es la fuerza política que representa, las acciones de asilo diplomático han durado y han permanecido a lo largo de la historia. El segundo que quiero hablar brevemente es la soberanía de los recursos naturales. Y es que esto es todo un tema de estudio de política exterior. Ustedes y yo conocemos que en el artículo 27, que se fue reformando paulatinamente para tener derechos sobre los recursos de México, se hizo gracias a un contexto internacional y que el presidente Cárdenas pues aprovechó un poco la coyuntura de la guerra mundial para poder ir negociando y cediendo poco a poco o quitando estas concesiones a los extranjeros para tener soberanía sobre el petróleo. Y hoy día también tenemos algunos ejemplos como la integridad territorial. Ustedes saben que en derecho del mar México fue quien propuso que la zona económica exclusiva fuera 200 millas náuticas para los estados ribereños. Hoy día que hablamos del litio y de su eventual explotación, pues también es exclusiva de, para el uso del Estado. Y entonces es un principio que ha sido constante y que no está, falta, pareciera faltar, ¿no? En estos principios. Uno más es la solidaridad latinoamericana y caribeña. Y es que incluso para el proceso de obtener la nacionalidad mexicana, ya tienes un punto extra, por así decirlo, si perteneces a la región de América Latina y al Caribe, ¿no? Y eso creo que es un cobijo. México tiene esta bivalencia regional donde en ocasiones nos sentimos sentimos un proceso de integración económica mucho más hacia América del Norte, pero después volvemos y tenemos un proceso identitario mucho más cercano a América Latina y el Caribe. Es por eso que esta bivalencia ha derivado en una solidaridad latinoamericana y caribeña que se ve reflejada en procesos migratorios, en procesos humanitarios. Cada vez que hay un desastre natural, México siempre le ayuda a las naciones hermanas de América Latina y el Caribe. Incluso en la pandemia por COVID-19, pues tomó el liderazgo para la distribución de insumos médicos, de vacunas, de jeringas, de ventiladores, y si bien no está en la Constitución, lo ha llevado a la práctica, ¿no? Y este liderazgo regional, que si bien ha sido itinerante, pues se ha tenido grandes momentos en la historia que ha permitido pues ciertos logros de este proyecto de integración latinoamericana en Caribe.
Ahora quiero hablar de otros principios que no están considerados. Por ejemplo, el repudio al terrorismo y al racismo. Y no me refiero porque México sea un estado que esté a favor del terrorismo o del racismo, sino que con esta concepción clásica y que viene de Occidente, México no ha sido víctima directa de un ataque terrorista. Es por ello que no es considerado que sea un principio que refleje la historia de México y nunca se ha puesto sobre la mesa si debería de estar implícito o no como un principio. Uno más es la democracia. Y es que la democracia es un concepto que hay que tomarlo con cuidado. No es porque México no crea que debe de haber un sistema democrático, es parte de su sistema político. Sin embargo, sabemos que también ha sido un concepto que por ciertas fuerzas de Occidente delimita qué gobierno sí está bien y qué gobierno no está bien porque salió de una forma democrática o no. Incluso hay teorías o doctrinas de política exterior que son la antítesis de la doctrina estrada. Incluso la Carta Interamericana de la OEA habla sobre que las naciones deberían de establecer relaciones diplomáticas exclusivamente con estados o naciones cuyos gobiernos sean resultado de un proceso democrático. Entonces, esta percepción que se le tiene al concepto de democracia, pues nos ha llevado a llevarlo con cuidado, ¿no? Y otro principio que existe es condena o rechazo al imperialismo, al colonialismo o a la dictadura. Y es que hoy día en naciones del Caribe anglófono, este tema del rechazo o la condena al colonialismo es un tema que sigue en la agenda regional. Y sigue en la agenda regional porque nunca hubo una disculpa, nunca hubo un, un aceptar que las cosas no estuvieron bien como tuvieron que ser. En fin, ahora quiero hablar de un par de principios que se han intentado elevar a rango constitucional, pero que no han sucedido y les voy a explicar por qué. En ciertas legislaturas sabemos que pues una facultad del Senado también es intervenir en estas acciones de política exterior y es desde la Cámara de Senadores y Senadoras que han intentado agregar un par de principios a la Constitución. El primero de ellos vino de la fuerza política del Partido Verde y justamente hablaba de la protección a los recursos naturales y la lucha al cambio climático. Y no pasó ni siquiera de las comisiones de relaciones exteriores para subir a su discusión en pleno. Y no, vuelvo y digo, no es que México no esté a favor de una política climática o de protección a los recursos humanos, naturales, perdón, sino que en su bagaje y su historia no ha sido lo suficientemente líder en la agenda como quizás lo ha sido Brasil, exceptuando la administración de Jair Bolsonaro, que sí ha sido una constante en su agenda nacional la protección a los recursos naturales y sobre todo también al cambio climático. Es por ello que ni siquiera es un principio que logró subir a pleno para considerar una eventual reforma a la Constitución. Y por otro lado, en la reciente legislatura se habló de elevar a un rango constitucional el principio de política exterior feminista. Un tema que yo creo que es amerita una discusión mucho más profunda y mucho más detallada, porque la política exterior feminista es todo un nuevo paradigma de las relaciones internacionales y de la política exterior. Y si bien fuimos el primer país en América Latina en implantar una política exterior feminista, no significa que se pueda implementar de la noche a la mañana. Y esa fue la razón por la que las personas legisladoras dijeron, no es el momento. Quizás más adelante, cuando México haya transitado más su proceso para de verdad tener una política exterior feminista, pudiera ser un principio de política exterior. Pero hoy día, como se toman las decisiones y como está integrado el sistema, tenemos que tener algunas medidas para alcanzar esa política exterior feminista. Y quizás en unos cuantos años
pueda ser referente y entonces pueda ser un principio de política exterior. Cerraría este video diciéndoles que el estudio de los principios constitucionales de política exterior es una base necesaria en la formación de personas internacionalistas, porque México es un caso, ya lo he mencionado en el primer capítulo, es un caso de estudio pues particular y que debe de tener su análisis pues a ese nivel de especificidad. Y estos principios pues reflejan toda la historia que México ha tenido que transitar a lo largo de su historia en sus relaciones internacionales y que hoy día incluso en las conferencias matutinas de ambas presidencias de las últimas dos administraciones suelen ser mencionados en varias ocasiones, suelen ser mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso considero que era muy importante hablar de dónde vienen, qué son, para qué sirven estos principios constitucionales de política exterior. Cada administración le ha dado un tinte, pero el final pues ha servido la función, ¿no? Que es que haya una misma retórica, una misma línea, no importa la administración que esté en turno. Y bueno, pues eso es lo que yo quería compartir con todas y todos ustedes. Les agradezco mucho su atención. Si les gusta, por favor, me ayudan mucho poniéndole me gusta, compartiendo, suscribiéndose y que también me dejaran en sus comentarios qué les parece, qué temas quisieran abordar, qué quisiera que habláramos, porque este es un espacio que para mí está siendo una extensión de lo que en ocasiones no me alcanza el tiempo a explicar en las aulas y para mí es lo más interesante compartir con todas y todos ustedes. Les agradezco y nos vemos en un siguiente video.